Esta es la tercera semana que estamos con el tema de arraigados. Esta semana es la penúltima, la próxima semana terminaremos con esta serie que comenzamos hace un par de semanas atrás. Comencé hablándoles acerca de ser arraigados en su palabra. Luego Ángel tuvo a bien compartir con nosotros acerca de ser arraigados en amor. Y hoy toca un tema que me parece a mí sobresaliente y tenía mucha expectativa, mucha ansiedad y un poco de desesperación por compartirles lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Y hoy estaremos hablando de estar arraigados a Jesús. El primer mes del año, enero, comenzamos hablando acerca de las disciplinas espirituales. Luego el día de hoy estamos en la serie de arraigados, que me parece una continuación. El próximo mes tendremos otra perspectiva a manera de continuación acerca de estos temas que hemos venido llevando y estaremos hablando acerca de la mayordomía. Algunas semanas estaremos hablando bajo este tema, pero hoy quiero compartir con todos ustedes estar arraigados a Jesús. Quiero que si me acompañan con su vista en la pantalla a Colosenses capítulo 2 del verso 6 al 8. No veo la pantalla de atrás. Ok. Colosenses capítulo 2, del verso 6 al 8. Dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él arraigados, dice el verso, y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. Quiero que me presten mucha atención. ¿Están aquí, hermanos? Estamos aquí presentes, no solamente en cuerpo, sino en pensamiento, en voluntad. ¿Me dicen amén a los que estamos despiertos el día de hoy? Muy bien. Una peligrosa herejía se estaba metiendo entre los colosenses. Un intento de combinar el cristianismo con otras creencias. Aunque no es muy sencillo definir qué estaba ocurriendo en ese momento en la iglesia de Colosas, Pablo hace referencia a un término en particular, a un término llamado sincretismo, una relación entre, de alguna manera, la filosofía y el cristianismo. Los cristianos de Colosas estaban viviendo una herejía, y la herejía es que estaban haciendo una combinación de muchas creencias para mejorar el evangelio. Estaban haciendo una combinación de ciencias, de materias, de conocimientos, de pensamientos, de filosofías para mejorar el evangelio. Ellos estaban haciendo algo que se llama sincretismo. Ahora, hermanos míos, quiero darles mi propio significado, concepto de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Y yo quiero poner un ejemplo de sincretismo con algo que tengo viendo algunas semanas. Estoy viendo una serie de Netflix que se llama Los Peaky Blinders. Y les tengo una mala noticia porque esta es una alerta de spoiler. ¿Ok? Los Peaky Blinders, les platico acerca de los Peaky Blinders. Apunté algunas cosas esta mañana. La serie narra la historia de la familia Shelby, una familia gitana. Dueños de asuntos ilegales, gángster, dominan las apuestas clandestinas, se rigen mediante extorsiones y asesinatos.
Dentro de sus filas tienen un pistolero, es decir, un pastor, un predicador protestante que de día predica en las esquinas de Birmingham y de la noche, o cuando lo necesitan, es un pistolero de los Peaky Blinders. Son católicos, consultan los espíritus, hablan con los muertos, hacen rituales para proferir maldiciones, porque es parte de ser gitano. Arthur, el hermano mayor de los Shelby, está casado con una mujer puritana, es decir, una cuaquera. Su ambición y depravación crece de ser gángster a convertirse. ¿Qué puede uno después de ser gángster? ¿En qué se puede convertir cuando la ambición y la depravación crece en el corazón? Político, exactamente. Son socialistas, hermanos, comunistas, líderes del Partido del Trabajo. Simpatizan con el fascismo, pero en el fondo trabajan para un partido conservador de Winston Churchill. Son filántropos, hermanos. Trafican con cigarros, alcohol, drogas, armas para pagar orfanatos, ayudar a las viudas, ofrecer hogar a los pobres, construir un hospital y apoyar avances científicos en materia de tuberculosis. No les he dicho la mejor parte, hermanos. Hablan con muertos, escuchan con espíritus, son puritanos, protestantes, católicos, pero todos ellos son ateos, no creen en la existencia de Dios. La serie nos hace sentir una profunda empatía por el líder de la familia, que es Tommy Shelby, porque ellos luchan a favor de los valores familiares. Es bien interesante ver cada aspecto de la vida de esa familia y cómo la televisión, el internet, la cultura nos hace un cúmulo de cosas que en algún punto de la historia de la serie o de nuestras propias creencias no vemos de qué forma se diluyen todas las barreras que existen entre cada creencia que estas personas tienen. En mis propias palabras, hermanos, revuelve todo esto en un recipiente. ¿Y qué tenemos como resultado? Cuando revolvemos todas estas creencias, lo que tenemos como resultado, hermanos, son cristianos bailando canciones de Bad Bunny en TikTok. Titi me preguntó cuántas... ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que dice? ¿Cómo saben cositas? ¿Por qué parto de esto? La epístola de Colosenses exalta a Cristo como Señor de todo el universo. Y la epístola de los Colosenses nos dice que Cristo tiene la preeminencia, el primer lugar en todo. Cuando Pablo escribe a los Colosenses, les dice: cristianos, creyentes, dejen de revolver las cosas. Dejen de ser influenciados por la cultura de Colosas y no estén metiendo adivinación, espiritismo, hablar con los muertos, con el cristianismo. No estén metiendo la maldad, las drogas, con los principios familiares que como creyentes nosotros tenemos. Es por eso, hermanos, que yo quiero compartir con mucha insistencia esto a todos ustedes. Arraigados a Jesús. La carta a los Colosenses es muy claro en su mensaje. La fe de los creyentes de esta iglesia se estaba diluyendo por completo. Estaban tan empapados de muchas cosas, de muchas creencias, de muchos pensamientos, filosofías. Yo no sé si los creyentes de Colosas tenían Netflix, o tenían internet, o veían la televisión.
pero tenían un cúmulo de cosas revueltas en la mente y en el corazón. Y ellos pensaban que ese cúmulo de pensamientos que son parte de la cultura estaban mejorando al cristianismo. Me llama muchísimo la atención el día de hoy cómo nuestra cultura intenta cada vez con más insistencia diluir las barreras que existen entre creencias y creencias. Miren, por lo general yo no veo televisión abierta. Tengo aplicaciones en una TV Box y ahí veo el contenido de stream que hay, ¿no? Pero ahora que pasó el Mundial el año pasado, me compré una antena de esas para la televisión y ahora tengo la televisión abierta. Y en uno de los canales, todas las mañanas pasan a estos hombres y mujeres que adivinan la suerte. Y me llama mucho la atención cómo muchos de ellos son creyentes, cristianos, hermanos, citan la Biblia y después te hablan de cómo adivinarte tu suerte, tu futuro. Y es una mezcla de cosas que son el agua y el aceite. ¿Sí? No podemos estar mezclando la adivinación, el tarot, los horóscopos, con lo que la Biblia nos muestra y nos enseña. Son diametralmente opuestas. De hecho, la Biblia los condena. Pero la influencia que el mundo ejerce sobre la mente y el corazón, la cultura ejerce una presión sobre el comportamiento de los seres humanos. Y es donde empezamos a desconocer las líneas entre las creencias que son cristianas y las que no lo son. Y ese es el mensaje para la iglesia de Colosas, que es, hermanos míos, el mensaje para nosotros el día de hoy. Lo único que nosotros necesitamos es a Cristo. Jesucristo es suficiente. El mensaje de su palabra, el mensaje que Cristo dejó en la Biblia es claro, es definitivo. No necesita mejoras, no necesita actualizaciones, no necesita corregir errores. El mensaje de la palabra de Dios es útil para generaciones pasadas, es útil para generaciones presentes y será útil para generaciones futuras. Pero el mensaje tiene que conservarse intacto, tal y como el Señor nos dejó en su palabra, para que nosotros practicáramos ese mensaje. El pasaje comienza diciendo lo siguiente: andad en Él. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice la primera parte del pasaje. Las distintas traducciones nos dan un sentido más amplio de la palabra andad. La palabra andad dice, vivan ahora en Él, Nueva Versión Internacional. Deben comportarse como le agrada a Él, dice la Nueva Biblia Viviente. La palabra que utiliza al decir andad no es simple y sencillamente con Él, sino en Él, estar rodeado de Él. La vida cristiana no es estática, nos demanda actuar, comportarnos, vivir con ciertos lineamientos, parámetros, reglas. Hay un código de conducta que los creyentes deberíamos guardar en nuestra mente y nuestro corazón, porque ese es el mensaje de Cristo para cada uno de nosotros. La Biblia nos dice, andad en el Espíritu, en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, pues, andad en el Espíritu. La semana pasada nos hablaba Ángel acerca de andad en amor. Efesios capítulo 5, verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo
por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay otro verso en Efesios capítulo 5, verso 8 que nos dice: andad como hijos de luz, porque en otro tiempo éramos balagardos. Bueno, esta es la Reina Valedora, ¿ok? La que yo traigo. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Andad como Él anduvo, nos dice la primera carta de Juan capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una vida que sea agradable a Dios, hermanos, tiene un comportamiento como el de Cristo. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, tenemos que ser dignos representantes de la conducta, del carácter, de la influencia de Cristo sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. Claro. Colosenses nos dice: por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Primero recibimos a Cristo. Todos los que estamos aquí recibimos a Cristo. De esa manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. Arraigados, sobreedificados, confirmados. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias, nos dice el pasaje. La primera declaración es arraigados. Y es interesante porque el apóstol Pablo está haciendo una analogía doble. En principio de cuentas está utilizando el término que hemos utilizado desde el principio de esta serie. El término arraigados. El término arraigados tiene que ver con una comparación con la jardinería, con los árboles, con plantar. ¿Por qué? Porque en semanas atrás yo les hablaba acerca de la copa y de las raíces, acerca de lo que se ve del árbol y la parte que no se ve. La parte que no se ve son raíces profundas. Y el apóstol Pablo está hablando de que construyamos raíces profundas. Y en este caso está hablando de construir raíces profundas en Cristo. Miren, ocurre algo bien interesante. En casa, por lo general, mi papá siempre anda cuestionándonos de aspectos teológicos y doctrinales. Porque él es un maestro de la palabra y porque le gusta hacernos titubear de nuestra fe. ¿Cómo dices tú? Hacernos prevaricar, hacernos, ¿qué? Hacernos desatinar. Ahora, cuando discutimos temas teológicos, hay veces que no estamos de acuerdo. Hay veces en las que yo tengo un punto teológico y él tiene otro punto teológico y inevitablemente llegamos a los golpes. Más que nos damos donde no se nos vea, para evitar las habladas. Pero hay un fundamento y nuestro fundamento es Cristo. Amén. Y aunque podamos tener diferencias en muchos puntos doctrinales, no hay la mínima sombra de muerte, la mínima sombra de variación de que la obra de Cristo y que Cristo no está sujeto a interpretaciones, no está sujeto a dogmas, es la pura y neta verdad que está contenida en la palabra de Dios. No tenemos dudas acerca de eso. No hay diferencias. La obra de Cristo, el estar arraigados a Cristo, el estar cimentados a Cristo, es un principio inamovible que todos como creyentes, por más diferencias teológicas que tenemos,
es algo en lo que todos concordamos, acerca de Cristo y su obra en nuestras vidas. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Por eso les dice, arraíguense, que crezcan sus raíces profundas sobre el fundamento que es Cristo. Sobre Cristo, sobre Jesús. Luego, el apóstol Pablo cambia la comparación y ahora no está hablando de jardinería, ahora está hablando de edificaciones y de construcción. Ahora nos dice sobre edificados. No podemos contentarnos con ser lo que somos, hermanos. Es nuestra responsabilidad sobre edificar sobre el fundamento de Cristo. Es decir, una vez que echamos raíces, ahora cambia la analogía Pablo y dice, ahora nos vamos a ir a un término que conozcan ustedes también, la construcción. Ahora vamos a ser sobreedificados. Ahora vamos a tener como cimiento, porque ustedes saben, los que a lo mejor conocen de construcción, saben que todas las edificaciones tienen que tener un cimiento, ¿verdad? Para que pueda sostener la estructura, las paredes, el techo. Ahora está diciendo, ustedes van a tener que construir sus vidas sobre el fundamento o el cimiento, o van a ser sobreedificados en Cristo. Y es algo que creo, hermanos, a muchos de nosotros se nos ha olvidado el día de hoy. Cuando nosotros somos sobreedificados en Cristo, Cristo trae una forma nueva de pensar y de vivir sobre nuestras vidas. Qué bueno que está aquí nuestro amigo que está por acá. No quiero decir su nombre para que no salga en el video. Mi compadre, vamos a decirlo así. Me llama mucho la atención porque cuando él platica acerca de su conversión y de su testimonio, él habla como de pronto llega a una reunión y no sé si yo estaba cantando o alguien más estaba cantando y dice que empezó a llorar. Yo digo, yo no estaba cantando porque cuando canto yo no hago llorar a nadie. Entonces Dios toca su corazón. Y a partir de eso empieza a haber un cambio de conducta en su vida. No total, porque creo que Dios deja ciertos cables pelones para mantenernos sujetos a su gracia. No es que de la noche a la mañana somos ángeles, pero Dios viene a cambiar muchas cosas en nuestras vidas porque Él está sobreedificando nuestras vidas. Hermanos, la premisa del Evangelio dice que cuando nosotros aceptamos con el corazón a Cristo, entonces empezamos una nueva construcción en nuestras vidas. Y el viejo edificio no se parece al nuevo edificio. Pero pareciera que hoy se nos ha olvidado que ser creyentes es tener un cambio de vida, una perspectiva, un comportamiento muy diferente al que teníamos antes de conocer a Cristo. Pero no así a la iglesia de Cristo, que entiende que estar sobreedificados en Cristo es crecer bajo el carácter de Cristo y por lo tanto tener un comportamiento diferente al mundo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Por eso dice, desarrollen raíces, enraícense, sobreedifiquen. Y luego después dice el verso, confírmense en la fe. El verso nos dice, corrobora, ratifica, covalida, revalida, reafirma, afianza, asegura, asevera, comprueba. Confirmados en la fe es el cemento de nuestra construcción.
Debemos de hacer de ella una cosa sólida, que no se pueda mover, que esté firme, que si llegan los problemas, nuestra fe esté firme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que si llega la enfermedad, nuestra fe esté firme en el Señor. Amén. Que si llega el diagnóstico negativo del médico, porque luego les pasa lo que a mí, me dieron un mal diagnóstico, allá andome peleando con Dios. Y resulta que dijo la mamá del doctor que no era cierto. ¿Y mis bilis quién me las paga? Ahora estoy enfermo de la bilis. No vamos a ser tan doctores aquí en Comunidad Capital, hermano. Estoy muy enojado con los doctores. Así que si eres doctor y nos ves en internet, no vengas a esta iglesia. Luego el verso 8 nos dice lo siguiente. Mirad que nadie los engañe. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. A ver, hermanos, a todos los que conocen de cultura general, ¿alguno de ustedes ha escuchado la canción de los Patitos? ¿No han escuchado la canción de los Patitos? Está de moda hoy la canción de los Patitos. ¿No? Está pegando con todo. ¿No? ¿Han escuchado una canción que dice patitos como tú? Patitos como tú. ¿No? A toda la gente que nos ve por internet, aquí hay puro ángel, nadie sabe absolutamente de qué estoy hablando. Una pequeña de pronto se acerca a su papá y le dice, oye papá, ponme la canción de los Patitos. Y el papá no sabe, le puso el Patito Juan. No, esa no, papá. Esto es verdadero, no crean. Hermanos, yo siempre les digo puras historias reales, aunque parezcan ficticias. Ya la niña le dice, no papá, es esa que dice, patitos como tú. A ver, ¿por qué les estoy diciendo esto? El pasaje comienza diciendo, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Se engaña, hermanos, a los inocentes. Se engaña a los incautos, se engaña a los insensatos. Se engaña a los imprudentes, a los crédulos, a los ingenuos, a los simples, dice Proverbios. ¿Sí? Hermanos, hay que mirar con atención, con sumo cuidado, lo que pasa a nuestro alrededor, para no ser arrastrados como las presas para ser devorados. La inocencia de esta pequeña nos hace entender ciertas cosas. Que muchos de nosotros somos crédulos frente a muchos aspectos culturales, porque somos incautos frente a los peligros de muchas cosas en particulares. La Biblia comienza diciendo lo siguiente, o termina diciendo lo siguiente.
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. 3 cosas. Hay 3 razones por las que estas filosofías son huecas y dañinas. La primera son las tradiciones humanas. Las tradiciones humanas, hermanas, son todos estos preceptos, leyes, ordenanzas, principios que se transmiten de boca en boca, pero que muchos de ellos ni siquiera tienen que ver con situaciones que la Biblia enseñe. Es decir, miren, tengo un familiar que es sincera y profundamente católico o católica, para no decirles qué familiares. Y me he visto muy tentado porque siempre es muy insistente a combatir con nosotros porque sabe que somos, y luego tienen un término despectivo que es protestantes. Es como nosotros somos los católicos y ustedes son los protestantes. Pero estoy plenamente convencido que no sabe ningún pasaje de la Biblia. Que todo su fundamento religioso está basado en el hecho de que alguien le dijo que eran católicos y como se lo dijeron sus tíos, sus familias, bueno, somos católicos y estamos contra los protestantes, aun cuando no sepa qué significa ser católico o qué significa ser protestante, porque no tienen la menor idea. Por eso el pasaje comienza diciendo, miren, cuídense de las tradiciones humanas. Hermanos, se los digo con toda limpieza del corazón, cuídense de lo que yo les enseño aquí. Vayan a sus Biblias. Rectifiquen que le estoy hablando con la verdad. Y si no es así, confróntame. Pero quiero que sepas que hay gente que me quiere mucho y sabe también tirar guamazos. Así que ten cuidado de cómo me rectificas. Comprueba que te estoy hablando la verdad. Puedes tomarle una foto a las pantallas y en tu casa escudriñar la palabra, ver el contexto, para ver si yo te estoy hablando la verdad. Se los digo porque es una práctica cristiana. Tradiciones de los hombres. ¿Sabes qué tradiciones de los hombres que en iglesias no, hermanos, se los digo de corazón, no se ponen desodorante porque es pecado ponerse desodorante? Y en la adoración, hermanos, cuando están todos con las manos en alto, es una cosa. Es un olor fragante que ellos levantan en la presencia del Señor. Gente se cae rendida frente a... Tradiciones de hombres. ¿Sí? Luego dice, conforme a los rudimentos del mundo. O sea que el mundo también tiene cimientos, rudimentos, raíces. ¿Sí? Y Pablo está confrontando los rudimentos y las raíces profundas de la verdad de Cristo contra los rudimentos y las raíces profundas de este mundo. Está haciendo una comparación conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo, hermanos? Los rudimentos del mundo no es más que la cultura que predomina en nuestra sociedad. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me siguen, hermanos? Edward Bernays, no sé si lo pronuncié bien.
Pero Edward Bernays, claro que no lo pronuncié bien, pues está bien. Edward Bernays era el que está en medio de la imagen. Este era sobrino del que está a un lado del señor grande de la imagen. ¿Tú sabes quién es Jesse? Hay gente que estudia entre nosotros, ¿verdad? El señor más grande de la foto es Sigmund Freud. Y el señor del medio es justo Edward Bernays. Sobrino astuto y ambicioso de Sigmund Freud, padre de del psicoanálisis o de la psicología. En 1930, hermanos míos, se fue a vivir a Nueva York para utilizar el conocimiento que su tío tenía acerca del inconsciente colectivo. Presten mucha atención. ¿Están hasta aquí, hermanos? Edward Bernays es el primer publicista de esa época. Estamos hablando del 1930. En ese tiempo la propaganda era mal vista socialmente. Él sabía cómo modificar el pensamiento colectivo de las masas y generar necesidades porque tenía todas las bases del psicoanálisis de su tío Sigmund Freud. En esos tiempos, en 1930 o alrededor de esa fecha, hermanos, para las mujeres era mal visto fumar. Edward Bernays logró hacer una revolución, hermanos. Logró hacer una revolución cultural en pocos minutos. Ocurrió durante un desfile de modas en un 4 de julio. ¿Alguien sabe qué celebran en los Estados Unidos el 4 de julio? La independencia. Invitó a mujeres de la alta sociedad a desfilar y las insistió a que justo cuando estuvieran frente a la tribuna de prensa sacaran de sus gabardinas sujetas a su liguero las cajetillas que posteriormente sacar de ellas un cigarro. En sincronía, porque eran varias, cada una de ellas sacó el cigarro, lo absorbió profundamente y con mucha seguridad para dejar la mano en alto. ¿Y alguien sabe qué mujer está con una mano en alto? La Estatua de la Libertad. Entonces ahora, en el 4 de julio, que es Día de la Independencia, tomaron un ícono mundial y pusieron a mujeres levantando el cigarro en la misma posición que la Estatua de la Libertad. El conocimiento de este hombre hizo que se mandara un mensaje contundente, una metáfora, un simbolismo acerca de la liberación femenina. El cigarro se convirtió en pocos minutos en el símbolo de libertad frente a la opresión machista, el patriarcado. Porque la cultura utilizó el pensamiento feminista para vender muchos cigarros. Esa es la cultura, hermanos.
Les voy a compartir algo. Cuando yo era niño, estamos hablando 5 o 6 meses atrás, años atrás, los adultos frecuentemente se quejaban de que las series y las películas, todas y cada una de ellas tenían una escena de sexo. ¿Sí? Es decir, que en los 80s, 90 y 2000, vamos a decirlo, los 80 y los 90, aunque yo no haya nacido en los 80, ¿ok? Los padres se quejaban porque las películas contenían por lo menos una escena de sugerencia de sexo. ¿Sí? ¿En qué terminó esto? ¿Qué resultado tuvimos culturalmente, hermanos? ¿Una generación más promiscua sexualmente? Porque el cine logró normalizar el sexo a nivel cultural. ¿Sí, hermanos? ¿Me siguen hasta aquí? Les hago una pregunta el día de hoy. ¿Qué película, qué serie o caricatura hoy en día no contiene una escena de homosexualidad? Entonces, ¿qué obtendremos como resultado culturalmente? Los rudimentos de este mundo se extienden con raíces muy profundas. Pero la iglesia de Cristo y sus hijos tienen raíces en Cristo Jesús. Ahora, yo soy el árbol. La raíz es un Cristo. ¿Quiénes son los frutos de mi árbol? Mis hijos, mi iglesia. Ahora, si yo como padre estoy plantado en el mundo, ¿de quién van a ser mis frutos? Del mundo, de la corriente, del diablo, del demonio. ¿Sí? Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis capítulo 1, verso 28 nos dice lo siguiente. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? A ver, les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuál fue la primera ordenanza que Dios le dio al hombre? ¿Me pueden decir cuál fue la primera enseñanza que Dios le dio al hombre? No, hermanos, no es fructificados. El que en pan piensa, hambre tiene. ¿Ok? La primera enseñanza que Dios le da al hombre es trabajo. Labra, ponte a trabajar. La segunda es multiplícate y luego después le dice sojuzga. Esto no lo digo yo y no se lo estoy diciendo de mí. Esto es algo que teólogos ortodoxos, es decir, conservadores, dicen al respecto. Cuando la Biblia nos está hablando de sojuzgarla, está hablando de nuestra misión cultural. Algo que tristemente hemos dejado de hacer como cristianos. El mandato de Dios al hombre de sojuzgar la tierra ha sido dejado en manos de hombres y mujeres que pertenecen a una cultura contraria a la palabra, contrarias a Cristo, con ideologías torcidas. ¿Sí?
¿Me pasas la Biblia, por favor? Llévate esta, ¿no? Aquí. Llévate el iPad. Miren, la Biblia nos enseña que Dios nos ha otorgado el poder y la autoridad de influir en la cultura. Por eso, desde el Génesis, es muy claro Dios con su creación y le dice, sojúzgala. Imparte la cultura de los principios que yo te voy a enseñar y que te voy a revelar a través de mi palabra. ¿Estamos hasta aquí? Pablo le dice a los colosenses, no se vayan con los rudimentos de este mundo, no se amolden a la cultura del mundo. Hemos estado hablando, hermanos, de hacer nuestro cimiento. Hemos estado hablando de practicar disciplinas. Lo que les he estado hablando desde el principio del año y lo que vamos a seguir hablando durante el próximo mes, hermano, es de cambiar la cultura de nuestra casa. Lo que yo quiero, hermanos míos, es que este año nos metamos a la cabeza la palabra de Dios, nos metamos a la cabeza la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos enamore de Cristo. Que al enamorarnos de Cristo, nuestras raíces crezcan profundamente en su palabra y en los principios que ella enseña. Que al nosotros conocer la verdad de la palabra, no vayamos con las corrientes, con las propuestas, con los postulados, con las filosofías. Hermanos, a ver. No me gustaría que entre nuestra iglesia hubiera cristianos ateos, porque nos hace falta conocimiento de la palabra. Porque ahora, hermanos, como en la serie de los Peaky Blinders, pues somos un revoltijo de todo. Somos una revuelta de las noticias, somos una revuelta de la política, somos una revuelta, hermanos, de las normas, los principios y de las leyes que emanan del Estado, que normalizan la muerte de un ser vivo en el vientre de la madre, ¿sí? Que dicen que está bien el matrimonio entre sexos del mismo sexo. Hermanos, lo próximo que la cultura va a normalizar es la pedofilia. Ya hay rasgos en internet, ya hay cosas ocurriendo para empezar a normalizar el abuso, la violación a los niños. Algunos de ustedes saben del caso de este hombre con 60 y tantos años de edad en Canadá, que de un día para otro dijo: yo soy una niña de 6 años. ¿Sí? Se sintió de pronto, ya no era un hombre de 64 años, sino era una niña de 6 años. La cultura está tan degenerada y torcida que un matrimonio adoptó a la niña de 6 años, al viejo de 40 y 60 y tantos años, como una niña.
¿Saben qué es lo próximo, hermanos? Que el viejo de 65 años quiera tener un noviecito. ¿De qué edad? Pues de la par, ¿no? Si el viejo tiene 6 años y es niña, pues va a querer un noviecito de 5, 6, 7 años. Y lo que estamos esperando es que el gobierno legalice esa práctica. Y la palabra de Dios sigue siendo clara para nosotros. Sojuzguen este mundo. Sojuzguen este mundo, sojuzguen este mundo. Sojuzguen este mundo. Sojuzguen este mundo. Sojuzguen este mundo bajo el principio de Cristo. Iglesia, a nosotros nos toca sojuzgar a nuestras familias bajo el principio de Cristo en su palabra. En la casa, hermanos míos, tenemos un sticker en la puerta para correr a los testigos de Jehová que dice: en este hogar somos testigos de Goku. Somos cristianos. En esta casa somos cristianos. En esta casa somos creyentes. En esta casa amamos a Jesús. En esta casa Cristo es primero. En esta casa gobierna Cristo. Esta casa, este hogar es de Cristo. Porque mis papás entendieron que lo primero que tenían que sojuzgar era su familia. ¿En tu casa saben que son cristianos? ¿Saben tus hijos que somos cristianos? ¿Saben tus hijos que la cultura del cristianismo va contra la corriente y los rudimentos de este mundo? ¿Saben o no lo saben? No lo saben si no se les ha enseñado. No lo saben si tú no les has platicado con el ejemplo. No lo saben y no lo sabrán. ¿Tú crees que se lo enseñarán en la escuela? Hermanos, miren, la cultura del mundo está en contra del... La cultura del mundo está en contra del cristianismo. Los grupos feministas están en contra del patriarcado. El fundamento de la Biblia, el Pentateuco nos habla acerca de los patriarcas. Patriarcas, el feminismo está en contra del patriarcado. La vida es sagrada, por eso nosotros no la podemos dar ni quitar. Dios les dio el regalo a las mujeres, a las hembras, de procrear. Pero el don de la vida es otorgado por Dios, por eso es sagrado, no se puede quitar más que aquel que lo da. Y la Biblia enseña eso. La corriente de este mundo está termino con esto, hermanos. Tu casa puede ser la de los Peaky Blinders. A lo mejor no te has dado cuenta que ahí hay ocultismo, brujería.
A ver, hermanos, algo tan... ¿Has visto los videos? Perdonen que no termine, pero hay tantas cosas. ¿Me prestan atención un minuto más? ¿Están aquí, hermanos? Mira, ¿has visto los videos de los cantantes de moda? Hermanos, son ritos satánicos abiertos, simbología de satanismo. Hermanos, ahora se dice que enseñar principios cristianos es atentar contra el Estado laico, ¿sí? Pero ahora en Estados Unidos hay escuelas, hermanos míos, que están dejando como materias optativas el satanismo. ¿Sabías? En escuelas. Ahora, si tú quieres tomar una materia como una materia optativa, puedes cursar la materia del satanismo. Somos una mezcla de muchas cosas, pero no somos una fiel representación del carácter de Cristo. Hermanos, con toda mi alma, con todo mi corazón, empecemos a sojuzgar a nuestras familias, ¿sí? A instituir en ellos principios y valores culturales que estén fundamentados en la palabra de Dios. Y cuando tus hijos crezcan, van a ser hombres y mujeres, o tus nietos, hombres y mujeres del Señor. Desatiende al mandato de Dios e inevitablemente sufrirás las consecuencias. ¿Les parece si nos ponemos un instante de pie? Gracias a la gente que nos escucha o nos ve a través de las redes sociales. Si tienes alguna petición que quieras compartir con nosotros, te invito a que la hagas en la caja de los comentarios o envíes un mensaje de inbox. Y un grupo de personas que está en nuestra iglesia, que son intercesores, estará orando a favor de las peticiones. Te invito a que continúes siguiendo nuestros mensajes, nuestra serie, que estés la próxima semana pendiente de lo que creo Dios va a hablar a nuestro corazón para compartir con ustedes. Que tengas una semana extraordinaria. Dios les bendiga.